Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy a la casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos, espero hayan tenido un buen despertar, que los hayan agasajado con un buen desayuno y que el Señor haya obrado en este día al darnos un día tan hermoso, ¿no? En realidad que un día fresco, pero muy hermoso. Entiendo que usted viene con expectativas el día de hoy, amén. Sí, yo también las tengo, porque vamos a hablar el día de hoy, como hemos venido hablando durante este tiempo, edificando el carácter del Hijo. Y usted sabe que una de las cosas que venimos trabajando es cómo vamos madurando aquellas áreas que no están aún en una alineación completa y perfecta. Recuerde usted que el anhelo de Dios es llevarnos a la estatura y a la medida de nuestro Señor. Y ese es el anhelo del Padre, llevarnos a la estatura de un varón perfecto, como dice la palabra del Señor, ¿no? El día de hoy vamos a hablar conforme a la piedad. Ese es el título de lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerde que edificando el carácter del Hijo, cada semana le damos una connotación. El día de hoy vamos a hablar de la piedad, conforme a la piedad. Que es un tema, que no es un tema fácil es más fácil decirlo que explicarlo, ¿no? Y pareciera ser que hablar de la piedad es algo muy fácil de entender, pero en verdad que tiene aristas muy profundas. Espero ser preciso en lo que deseamos explicar el día de hoy, ¿no? Primera de Corintios capítulo 3, verso del 10 al 13. Dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Hablar de la piedad o las características de la piedad, o lo que expresa la piedad, me tomó mucho tiempo entender el principio de la piedad, porque la piedad, si bien es cierto, es una palabra que a lo mejor nosotros le damos una connotación, está un poco lejos de lo que normalmente nosotros administramos como piedad. Entonces, primero usted abra después de haber leído el texto base que tenemos para aprender, vamos a abrir la Biblia también en 1 Timoteo capítulo 6, versos 4 y 5. Y estos textos que vamos a leer nos dejan claro algunos lineamientos conforme a la piedad, ¿no? Piedad en el sentido nuestro, piedad en el vocabulario castellano normalmente habla de clemencia, misericordia, como cuando las personas piden piedad, ten piedad de mí o ese tipo de expresiones. Pero está un poco alejado de la verdadera realidad espiritual que carga la palabra piedad. Y usted y yo debemos conducirnos en este mundo con toda piedad. Es un ingrediente vital e imprescindible en el cristiano, la piedad. Y la piedad tiene tantas aristas que al ver algunos textos que vamos a ver el día de hoy, vamos a explicar cuál era el contexto de la piedad. ¿Quiénes usaban la piedad? ¿No? La piedad, algunos la usaban para bien y otros la usaban para mal. El apóstol lo dice. Lo vamos a ver en la Escritura. Los griegos tenían una muy buena percepción de lo que era la piedad. Era muy importante para los griegos la piedad. Para Platón, para Sócrates. Sócrates tenía, de hecho,
Sócrates tenía un alto concepto de la piedad. De hecho, su vida había sido, el ejercicio de su vida había sido muy conforme a los principios de la piedad. Y usted sabe que los griegos, por la conducta que ellos tenían religiosamente al tener muchos dioses, no por ello no entendían el valor de la piedad. Entonces el día de hoy vamos a ver en qué beneficia la piedad, en qué características resalta la piedad en cada uno de nosotros. Usted sabe que esta semana, o la semana pasada más bien dicho, se manifestaron algunas conductas en medio de una noticia que fue dentro de la zona, una conducta de una pareja que actuó sin piedad sobre un hombre, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar del nivel de brutalidad que hubo en ese asesinato? Pero vemos que ahí no hubo nada de manifestación de piedad, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, ahí hubo frialdad, impiedad y todo lo que es totalmente opuesto a la piedad. Entonces, la palabra opuesta a la piedad es la impiedad. Entonces, la impiedad, si bien es cierto, podemos entender que la impiedad tiene un concepto de maldad exagerada, exacerbada, que puede llegar a niveles inimaginables. Así también la piedad puede llegar a niveles que usted jamás puede imaginar. Por eso la piedad es un misterio, porque es tan profunda la palabra que es imposible poder determinar en toda su esencia qué es en verdad la piedad. Aún todavía no hay explicaciones tan profundas acerca de la piedad, porque es demasiada información en una palabra tan corta. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 4, 5, hace una exhortación que es importante para Timoteo, que era el pastor de las iglesias en Éfeso, ¿no? Él había sido puesto en ese lugar. Entonces, él le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mire, ahí usted puede darse cuenta que todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Él impartió, toda enseñanza, impartición de Cristo fue conforme a la piedad. Ese era el distintivo. De hecho, la manifestación de Cristo es la manifestación de la piedad. Por eso es un misterio. Por eso la piedad como misterio se manifiesta en Él, el misterio de la piedad. Entonces, es tan profundo este tema que si logramos no tan solamente entenderlo en lo intelectual, sino que si logramos entenderlo en nuestro espíritu, habremos caracterizado en parte la persona de Cristo en nosotros. Si la piedad es algo que está alojado en nosotros, no estarás lejos de que Cristo se vea en ti, de que Cristo se vea en mí. Porque la piedad es su distintivo. Entonces, dice el apóstol, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces la persona que enseña desde una plataforma diferente de la piedad, el apóstol dice, tal persona está envanecida. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo identificar una persona entonces que es, en este contexto, una persona que no abraza la piedad? Pues tenemos que entender que el apóstol le está dando una reseña. Recuerde usted que una persona cargada de impiedad no tan solamente puede manifestarse en la iglesia, puede manifestarse en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en el entorno de nuestra gente. La impiedad es algo que se puede desatar en cualquier lugar y puede ser un regadero de contaminación, puede contaminar a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias.
La impiedad es muy dañina como tal. Entonces, la piedad, entonces, desde este punto de vista, y usted va a tener que seguirme muy bien en esta mañana porque voy a dar algunos términos que son muy técnicos con respecto al vocablo para que usted pueda entender bien. Usted tiene que recuerde que la parte del discipulado de la mañana es, no sé, es una escuela, es un estudio. Por lo tanto, usted tiene que estar concentrado en esto. La piedad entonces no es una palabra que esté confinada a ser expresada solo en la iglesia, sino más bien en medio de esta sociedad que desconoce el valor de esta palabra, desconoce su significado y su beneficio, pero donde logra su potencial conocimiento y desarrollo, esta palabra es en el hogar, porque la piedad es algo que primero se imparte con ejemplo y se confirma con las palabras. ¿Ok? La enseñanza. La piedad tiene que ser algo práctico en el ejemplo, en el día a día. Si no está ahí, no sacamos nada con enseñarla verbalmente. Tiene que haber una armonía entre lo que hacemos y lo que decimos. Por eso la manifestación de la piedad fue ratificada, no tan solamente por lo que se vio en Cristo, sino que por lo que se escuchó de él. ¿Ok? Entonces, la enseñanza de hoy, entonces, apela a la necesidad de hacer una diferencia entre el que enseña para que el pueblo sea edificado o el que lo hace para su propio provecho. ¿No? Como Timoteo vivía en Éfeso, le había dejado el apóstol Pablo en ese lugar para poner orden y dar directrices claras con respecto a la edificación de la iglesia por medio de la doctrina de Cristo en ese lugar. Entonces, ¿por qué el apóstol le hace este alcance a Timoteo? Un hombre muy joven, no podemos deducir la edad que él tenía, porque es casi imposible, pero se piensa que era muy joven. Éfeso era una provincia que, y esto es importante que usted escuche aquí, Éfeso era una provincia griega, ¿cierto?, con mucha influencia de los llamados sofistas. Anote esa palabra, los sofistas. Los sofistas eran expertos en temas filosóficos, los que eran de una preferencia y tendencia enfermiza de parte de los griegos. Los griegos amaban a los sofistas, ¿no? Los sofistas eran los que ocupaban los areópagos o los ateneos, ¿no? Lugares donde se expresaban pensamientos, y a los griegos les gustaba mucho eso. Ellos eran amantes de los que usaban, los griegos eran amantes de los que usaban la filosofía como fuente de ganancia y disputa, donde la reputación era construida desde las oratorias más sencillas a las más extravagantes y ofensivas pláticas. Los sofistas ocupaban un lugar muy preponderante en Éfeso. Y estos estaban muy cerca de meterse en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias estaban creciendo mucho en aquel tiempo. Y como las iglesias estaban creciendo, la iglesia se transformaba en una muy buena plataforma para ellos, para poder ellos posicionarse, ¿no? Entonces, Timoteo estaba en esta región y allí abundaban estos personajes. No despreciaban una oportunidad para darse a conocer. Y desde esta plataforma filosófica cautivar personas para un lucro económico o personal que les diera reputación y renombre. Y si les daba riquezas, era mucho mejor. Por eso el apóstol Pablo habla aquí acerca de los que por la piedad, ¿cierto?, usando la piedad, la usan como fuente de ganancia. Ellos, los sofistas, ¿qué es lo que hacían? Hablaban tan bien, tenían una verbalización y tenían una muy buena dicción, usaban palabras de alto calibre, de alto contenido. Entonces, claro, la iglesia, como recién estaba comenzando, los confundían con los predicadores. Entonces ellos, como la generosidad en la época apostólica fue el distintivo, acuérdense que la primera carta del libro de Hechos, que fue el libro que escribió Lucas con respecto a la iglesia, ahí el doctor Lucas establece que la iglesia primaria era una iglesia muy generosa, y los sofistas, que eran estos hombres expertos en la filosofía, encontraron un muy buen nicho en la iglesia a desarrollarse, porque como ellos hablaban por lucro, entonces, y ellos eran personas muy generosas, encontraron que había una muy buena plataforma para enriquecerse. Por eso el apóstol Pablo dice esto, ¿no? Voy a volver a leer la escritura, ¿cierto? Si alguno enseña, ¿cierto?, otra doctrina que no es conforme a la piedad, ¿cierto?, esa persona está envanecido, nada sabe. Está hablando de ellos, de esas personas que se mezclaban dentro de la iglesia.
que deliraban acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacían envidias, pleitos y todo aquello. Ese era un distintivo de los sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas, como eran filosóficos, ellos necesitaban un renombre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? En medio de los areópagos o de los grandes ateneos, lugares donde eran lugares de exposición y donde daban sus cátedras, daban sus plenarias, por así decirlo, ¿cierto? Hacían sus eventos filosóficos, ellos encontraban que ese lugar era un lugar preciso y exacto para poder defender el nivel de su perfil. Entonces, la persona que hablaba, que era más vehemente y que era más agresiva conforme a la filosofía, era más alabada. Y la persona, mientras más se exacerbaba en el pleito, era tenido por más solemne. Por eso aquí el apóstol habla que estos son pleiteros, ¿cierto? Son personas que no son corregibles, hablan cosas que no saben, deliran. Así eran los sofistas. Los sofistas comenzaban con una muy buena retórica, pero cuando se les confrontaba, ellos se salían de su marco. Entonces, por eso el apóstol los retrata muy bien aquí. Y escúcheme bien aquí, escúcheme bien esto. Algo no muy diferente que en las iglesias pasaba antes. Gracias a Dios hoy no. Antes las disputas dentro de la iglesia por las enseñanzas podían llegar casi hasta pararse y ofrecerse algunas caricias. Que no eran tan caricias, ¿no? Y eso era así, fue en un tiempo así. Entonces, el espíritu griego se impregnó en la iglesia. Por eso esto lo digo con mucha libertad, amado. Hubieron iglesias que por disputar por una doctrina, por una enseñanza, porque una persona fue exhortada y fue confrontada, fue corregida por medio de la palabra, en vez de esa persona someterse a esa palabra, la confrontó como un verdadero sofista. ¿Y qué es lo que hizo? Pleiteó, causó división, porque aquí eso es lo que dice el apóstol. Entonces, este espíritu griego que tenían los sofistas se introdujo en la iglesia. Y la iglesia comenzó a caminar por medio de esa tendencia en la impiedad en vez de caminar en la piedad. Por eso toda enseñanza tiene que ser exhortada conforme a la piedad. ¿Amén? ¿Va entendiendo usted entonces? Entonces, cada vez que usted exhorte, enseñe, lo tiene que hacer desde la plataforma de la piedad, del amor y de la comprensión de la persona que no sabe. Los sofistas no eran así. Ellos defendían su punto de vista. Porque para ellos defender su reputación como filósofos era más importante. Para nosotros no. Recuerde que para nosotros lo más importante es que Cristo sea formado en el corazón de la gente. Amén. Y eso tiene que ser un distintivo. Entonces, Timoteo estaba en esta región donde abundaban estos personajes, pero además de abundar, eran hombres que buscaban esta plataforma. Entonces, Pablo está hablándole a Timoteo que tenga cuidado con estos personajes, que se visten de apariencia de piedad, pero niegan su eficacia con sus hechos. Entonces, personajes muy comunes en las regiones dominadas por los greco-romanos, porque estaban sedientos, los sofistas, siempre sedientos de aplauso y de cualquier plataforma que le diera la posibilidad de darse a conocer como tales, usando aún la piedad en sus discursos como instrumento de su mentira, pero negando su eficacia con sus hechos, con sus ejemplos. Entonces, el apóstol, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, le exhorta a Timoteo, tiene que escuchar de parte del apóstol Pablo, tiene que escuchar que tiene que tener cuidado. Mire, Timoteo siendo muy joven tenía que luchar con estos temperamentos. Yo cuando leía, yo decía, Dios mío, el pobre Timoteo, ¿cómo tiene que haber estado el jovencito ahí en medio de toda esa cofradía de filósofos que tenían retórica, que tenían palabra, pero que tenía que saber discernir el sonido del espíritu en las personas? Y obviamente ellos tenían un espíritu muy contencioso, los sofistas, ¿no? Entonces, el apóstol le dice, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, le dice, también debes saber esto. En la segunda carta le vuelve a escribir y le pone nuevamente en relieve este tema. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya en aquel tiempo, la impiedad,
¿cierto? La impiedad estaba tomando mucho lugar dentro de la iglesia. Entonces, la falta de piedad estaba en muchos de los que enseñaban, no tenían esa fineza, ese sonido certero en sus labios. La doctrina no cargaba el Espíritu de Cristo. Y como no cargaba el Espíritu de Cristo, la iglesia no se podía edificar. ¿Por qué? Porque era más humanista que espiritual. Entonces, hay que entender algo. Yo les enseñaba hace unos días atrás a los matrimonios, el viernes yo les enseñaba, ¿no? Que una enseñanza humanista te sirve para solucionar un consejo por fuera, pero la palabra de Dios te soluciona por dentro tu problema, ¿no? Porque los consejos humanistas, ¿qué es lo que te hacen? Te dan el consejo para solucionar tu tema presente, pero no solucionan lo que genera el problema. La palabra de Dios va a tu espíritu y soluciona lo que genera tus problemas. Por eso las enseñanzas humanistas son muy temporales, te sirven por un rato, pero la palabra de Dios te transforma y esa es la gran diferencia. Entonces, los sofistas tenían eso. El apóstol le dice, debes saber, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ahí está la frase, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No, a estos evita. La exhortación que le hace en 1 Timoteo 6, 4, 5, él le dice, apártate de los tales. ¿Ve? Siempre, la connotación siempre es mayor. Apártate de los tales, pero después en la segunda exhortación le dice, a estos evítalos. No. Si puedes evitar no encontrarte, no te encuentres con ellos. No hay fruto. ¿No? En personas que tienen esta categoría de vida espiritual, evítalos. ¿Por qué? Porque están cegados. Y son personas que usan la piedad como una plataforma para ellos, no para Cristo. Entonces, ¿cuáles eran las características? Porque el apóstol le está abriendo los ojos aquí, ¿no? Voy a hablar brevemente acerca de esto porque quiero pasar rápidamente a lo que es la piedad, más que nada. No quiero poner el énfasis en los que usaban la piedad, que eran falsos maestros. No quiero poner el énfasis ahí, aunque quiero hablar un poquitito de aquello. Quiero poner más en el tema de la piedad. ¿Qué tiene que ver contigo la piedad? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Las características entonces del falso maestro, ¿no? Que es lo que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5, y lo que dice en el capítulo 6, del 1 al 4, las características de los falsos maestros siempre es la presunción. Un falso maestro siempre presume, pero no sabe. Lanza cosas así, y usted sabe que en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, cuando hay gente que no sabe, ¿cierto? Y el tuerto lanza cosas como que sabe y que no sabe, pues la persona dice, uy, ¿cuánta sabiduría hay ahí? Entonces, los sofistas eran así y se entremezclaron en la iglesia. Y hermanos se fueron por esa corriente. Entonces, las características del falso maestro es la presunción. Su deseo no era presentar a Cristo, sino hacer alarde de su conocimiento de sí mismo. Y aún hoy siguen habiendo individuos que, queriendo ganar adeptos para sí, no para Jesucristo, interesados en presentar sus propios puntos de vista, usan la piedad como plataforma, ¿cierto? En vez de atraer a la gente a la luz de Cristo, ¿cierto? Los atraen al corazón de ellos. Entonces, el verdadero maestro está más interesado en traer la misma luz que le trajo libertad a él, al corazón de los que le escuchan. El verdadero maestro no distrae a las personas con su carisma y su elocuencia, sino que los lleva a Dios, a Cristo. Ese es el distintivo de un verdadero maestro. Ahora, quiero hacer este alcance muy serio, hermano. Y quiero que me escuche bien aquí. El falso maestro siempre especulará con lo que es nebuloso, incierto e impreciso. Pero el que ama a Cristo y su palabra te llevará a todos los beneficios salvíficos con toda claridad y nitidez. Porque la evidencia de un buen maestro la tiene su vida y su testimonio.
Un buen maestro tiene vida y testimonio de lo que te habla. No presume, no habla de lo que desconoce, habla del ejercicio propio de lo que está siendo gestado en él. Ese es un buen maestro, a diferencia de un falso maestro. Ahora, quiero hacer este énfasis. Quiero hacer este énfasis porque a veces en las redes yo veo gente que es muy sanguinaria con algunos predicadores. Yo a veces veo que es muy brutal con algunos predicadores. Y quiero hacer un énfasis para que usted aprenda a expresarse. Cuando usted vea que un pastor, un ministro, enseña algo que no es claro, no diga que es un falso maestro. Porque eso solamente lo puede determinar Dios. ¿Ok? Hay enseñanzas que son imprecisas, pero no es que ellos como ministros son falsos maestros. ¿Me entiende? Y usted quiero que haga una buena observancia de esto. Porque hay personas muy sueltas de lengua que cuando escuchan algo diferente a lo que se les ha enseñado, dicen lo que quieren de acerca de algunos ministros y eso no está bien. Usted tiene que hacer un análisis claro, observe, medite, considere, pero no sea aventurero en decir que una persona es falsa o que es una doctrina del diablo. No lo diga si usted no tiene claridad en lo que está diciendo. Amén. Ni yo, con todo lo que conozco, que no es tanto, pero que hasta aquí me ha permitido guiar mi hogar, la familia de Dios, de esta congregación, hacia fuente de agua de vida, yo ni siquiera me tomo el derecho de poder dañar la reputación de alguien. Porque una persona daña su reputación ya con lo que dice. Si es incierto, si es impreciso, ya está dañando su propia reputación. ¿Para qué le voy a echar más carbón a algo que ya él o ella como persona pudo haber expresado en forma imprecisa? Hay enseñanzas que son imprecisas, no que son falsas, son imprecisas. Y por eso la palabra de Dios en este tiempo nos está llevando ¿a qué? A la precisión. ¿Ok? Por ejemplo, no es que el primer teléfono que creó... ¿Quién fue el que... Graham Bell fue o no? Él. Si compararan el primer teléfono que él creó con los que han creado hoy día, cualquiera diría, no, esos no son teléfonos, estos son teléfonos. No, eso era teléfono. Lo que pasa es que el hombre tuvo una idea primaria de lo que era un teléfono. Hoy, obviamente que hay mucho más exactitud, precisión, riqueza en lo que es un teléfono. Entonces, lo que antes se dijo, que era impreciso, porque no era acabado en toda su interpretación, no quiere decir que era una falsa enseñanza. Entonces hay personas que son muy ligeras y usted no sea así. Usted cuando ve una enseñanza que no esté de acuerdo a lo que usted se le ha enseñado, ¿cierto? Usted guarde su opinión. ¿Por qué? Porque además que nadie se la está pidiendo, ¿cierto? No tiene usted por qué opinar de cosas en las cuales usted también puede delirar y puede estar diciendo sin fundamento. Por eso nosotros no tenemos que caer en esta categoría. ¿En qué categoría tenemos que caer? En personas que analizamos la palabra, la observamos, la digerimos y cuando algo a usted no le gusta, ¿qué es lo que hace? Lo pone a un lado del plato y se acabó. Comienza a amar. ¿Acaso usted cuando está en algún lugar y no le gusta una comida, usted habla mal del chef y todo eso? No, usted lo único que dice, no me gustó esto. Y se acabó. ¿Acaso va a condenar al chef, donde estudió, en la universidad que le dieron el título? Usted no va a decir nada de eso. Usted va a dejar la comida aparte. En lo espiritual usted tiene que ser igual. No, deje aparte lo que usted no le está beneficiando y se acabó. Entonces, el falso maestro siempre especula. El que es un maestro que está enseñando con precisión siempre le va a dar un fundamento. El que le enseña a usted con precisión siempre le va a decir, aquí dice esto. Esto es lo que dice el Señor aquí y también lo dice acá y también lo dice acá. Y se mueve por la palabra confirmando una y otra vez esa enseñanza. Entonces, como la piedad tiene que ser el distintivo tuyo y mío, ¿cierto? Toda enseñanza tiene que ser conforme a la piedad. Una enseñanza que no cargue la piedad no es una enseñanza de Cristo, no es una enseñanza apostólica. Es solamente un alcance, la enseñanza que carece de piedad es un alcance humano, humanista, que no carga el ADN de Dios. La palabra que cargue el ADN de Dios tiene que tener la piedad. Esto es distintivo para poder discernir entre el que está hablando correctamente y el que está hablando incorrectamente. El que está hablando precisamente y el que está hablando imprecisamente, el distintivo es la piedad. Cuando usted
cuando usted vea que la piedad es el distintivo de una persona, usted está comenzando a ver formado a Cristo en esa persona. Por eso la enseñanza de Cristo nos habla de la ternura de su enseñanza. Usted tiene que ser una persona tierna para enseñar. Porque la ternura le va a bajar los brazos a cualquiera persona que le resista a usted. Pero si usted es brusco y malhumorado e irritante a través de la enseñanza, ¿qué va a obtener usted de la persona que le está escuchando? Nada, le va a resistir. ¿Por qué? Porque no ve el distintivo, no ve el ADN, no ve el Espíritu de Cristo en esa palabra. Por eso usted tiene que cargar la piedad dentro de su exhortación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa para piedad en la Biblia, ¿no? Se usa en griego es la palabra eusebeia, tal como suena, eusebeia con B alta, eusebeia. Y esta palabra significa ser devoto, ¿no? Piedad significa ser devoto, eso, devoto. Denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Piedad es la actitud del corazón que se inclina a hacer todo lo que honra a Dios. Puede apreciarse que esta palabra procede de la raíz que significa temor. No, la palabra piedad viene de la raíz de la palabra temor. O sea, piedad en el fondo es temor de Dios, ¿no? En último análisis es temor de Dios. Entonces, temor de Dios. Entonces podríamos decir que así como eusebeia significa ser devoto y denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios hace lo que es agradable a Él, entonces significa temor en presencia de lo que es más que humano. Reverencia ante lo que es majestuoso y divino. Otra explicación, ¿no? Pero no solo expresa temor y reverencia, implica la adoración que conviene con ese temor y la vida de activa obediencia propia de esa actitud reverente. Wow. Ya con eso quedamos saturados, Dios mío, ahí con todo lo que significa la piedad. En el contexto de cómo yo me encuentro con Dios, implica que cada vez que yo vengo delante de Él, ¿cierto? La piedad a mí me indica y me muestra un camino sobre el cual yo me conduzco y todo lo que hago en ese camino de la piedad honra a Dios en la práctica y en todo lo que yo hago. Amén. Entonces, eusebeia, acuérdense esa palabra. Eusebeia, porque la voy a decir varias veces el día de hoy. Para la cultura griega, Platón, ¿cierto? Para Platón, piedad es la justicia para con los dioses. Eso decía él. Platón decía que la piedad era la justicia para con los dioses. Para los estoicos, ¿no? Escuela filosófica fundada por el filósofo Zenón, del tiempo de Cristo también. ¿Se acuerdan de los estoicos y los epicúreos que combatían altercaban con los apóstoles? Bueno, es esa escuela, ¿no? Los estoicos, que era la escuela filosófica fundada por Zenón, para ellos es el conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. Mire que no andaban lejos ellos. De lo que pensaban acerca de la piedad, ellos no andaban lejos. ¿Por qué? Porque al tener multiplicidad de dioses, ¿cierto? Al ellos tener esta conducta, ellos tenían ideas vagas, no certeras, ellos no eran precisos, pero buscaban ese nivel de espiritualidad, de muchas cosas. Entonces, para ellos era el conocimiento de cómo Dios debía ser adorado. Entonces, piedad para ellos era la actitud recta para con Dios y en general para con todo lo divino. Es lo que le otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, pensamiento y devoción de la persona. Eso era lo que pensaban ellos. La piedad entonces concede a Dios, de acuerdo a esta explicación, la piedad concede a Dios su justo lugar y lo adora en forma idónea, completa. La persona que está parada en eso, en la idoneidad,
Es una persona que está equipada, capacitada para estar delante de Dios y ser aprobado en su adoración, idónea. Platón, siendo griego y todo, urgía a todos los hombres a la piedad. Él decía, ¿para qué? Para que podamos evitar lo malo, alcanzar el bien y así llegar a ser amigos de Dios. Mire que él no andaba lejos. Claro, era un pensamiento griego, era un pensamiento politeísta, pero no andaba lejos de lo que en verdad la necesidad de su ser lo acercaba a esto. Entonces, desde el punto de vista griego, podemos constatar un hecho final, que los griegos usaban eusebia, piedad, para traducir la no menos noble palabra latina que es pietà, ¿no? Para nosotros, en la conducta, en lo latino, la palabra pietà, que es piedad, para ellos era el espíritu de devoción a la bondad, el honor, a la honestidad y al deber. Oiga, ellos estaban muy bien informados de esto. Si nosotros tuviéramos solamente, si la iglesia de Cristo tuviera este significado que ellos tenían, anexado al corazón nuestro, oye, nosotros dejaríamos de tener muchos problemas en la vida. Por ellos ya estaban muy cerca de esto. Entonces, para ellos, el espíritu de devoción a la bondad, el honor y la honestidad y al deber era el significado de la palabra pietà, que era piedad. Entonces, toda la nobleza de la ética pagana, en su máxima expresión de los griegos, se concentraba en esta virtud, eusebia. Para ellos, para el griego, esta palabra era muy importante. Hasta que el cristianismo se anexó al vocablo, o anexó esta palabra a su vocablo y le dio un contenido aún más profundo, porque si los griegos pudieron darle una muy buena interpretación, los cristianos, cuando anexaron esta palabra a su vida, le dieron el significado más pleno de lo que es la palabra piedad. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Le quise dar esa introducción para que usted entienda que no tan solamente nosotros sabemos de lo que es el tema de piedad, ¿no? Ya en aquel tiempo ellos sabían mucho acerca de esto. Entonces, volviendo al uso bíblico de la palabra eusebia, eusebeia, que es piedad. Hemos visto que el significado básico de ella es la actitud recta para con Dios y para con su santidad, majestad y amor. Ahora, nos queda precisar en qué consiste esa actitud recta para con Él y el mundo. Escúcheme bien. Usted no tan solamente tiene que tener piedad para con Dios, no tiene que tener una conducta piadosa para con Dios, sino que también para con el mundo. Si usted tiene una conducta para con Dios, pero el mundo no puede disfrutar de ella, eso es una falsa piedad. La piedad tiene que ser manifestada en el contexto de donde usted se desenvuelve. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, 16, vamos ahí, para ir poniendo los fundamentos acerca de lo que es la piedad. Recuerde que usted tiene que ser una persona conformada a la piedad. Toda palabra que brota de usted tiene que estar conformada a la piedad. Todo lo que usted haga tiene que estar conformado a la piedad. Que tiene que ver con el temor de Dios, ¿no? Que tiene que ver con la reverencia, con la devoción, que implica registrar en nuestra vida ese ADN y que el mundo lo pueda ver. Que el mundo pueda ver en usted, a través de la piedad, cada vez más graficado a Cristo en su vida. Ese es el misterio. Porque mire, indiscutiblemente, el apóstol le dice a Timoteo, mire lo que le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y habla de estos 5 temas. Dios fue manifestado en carne. Aquí habla este texto, echa por tierra muchos pensamientos de que Cristo no era Dios, ¿no? Aquí dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, Él se hizo hombre, 100% hombre. Justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir justificado en el Espíritu? Y no dice justificado en la carne. Porque dice justificado en el Espíritu y no justificado en la carne. Porque Él en su carne cargó todo el pecado. Pero en su espíritu nunca cometió pecado. ¿Ok? Por fuera, Él se vio que cargó el pecado. Pero por dentro nunca hubo iniquidad en Él. Amén. Que eso es lo que no pudo ver Satanás, ¿no? Porque Satanás cuando Él es muerto y el infierno lo daña con la muerte, Satanás creía que había ganado.
pero la victoria estaba por dentro de Cristo. Porque la Biblia dice que Dios a su Hijo lo hizo pecado. Y la frase lo hizo implica que lo hizo cargar algo que le pertenecía a otro. Lo hizo, no hizo pecado. Hay algunas personas que dicen, y Cristo se hizo pecador. Eso no es preciso. Cristo no se hizo pecador. Él cargó el pecado, que es diferente. Por eso cuando Él resucita, Él es justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él en su Espíritu, en su esencia más pura, nunca el pecado lo dañó. Amén. Eso es muy importante que usted lo sepa. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles veían y no podían entender. Ellos veían al Hijo. De hecho, Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que en el capítulo 1 dice que cuando Cristo es introducido al mundo, el Padre le dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los ángeles veían eso. Yo me imagino, ¿no?, que cuando Cristo es introducido al mundo y Dios le dice, adórenle todo, y los ángeles se quedaron mirando a Dios, pero Él es un hombre, pero Él es Dios. Mi Hijo está ahí. Adórenle todos los ángeles de Dios. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, no tan solamente a los gentiles, también a los judíos, aunque aquí hace solamente referencia a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el gran misterio de la piedad. ¿Por qué el misterio de la piedad? Porque es el misterio del temor reverente de Dios en un hombre. No podemos entrar en más detalle acerca de eso, porque no es el tema, ¿no? Pero es bueno que usted sepa esto, solamente esta pincelada. Entonces, la piedad, ¿qué es la piedad entonces en su contexto más puro? La piedad manifiesta el verdadero carácter del Hijo. Es el Cristo expresándose a través de nosotros por medio de la piedad. Yo leyendo esto, me estoy dando cuenta, hermano, y le vuelvo a repetir, la piedad es un distintivo de la madurez del carácter de Cristo en nosotros. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. El apóstol Pedro nos hace esta reseña, nos exhorta y nos enseña esto. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La piedad, dice la Biblia, que a nosotros se nos fue, por medio de su poder nos fue dada la piedad, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué no fueron dadas por su divino poder? Porque es imposible que un atributo divino pueda ser generado por humanos. Por eso Dios nos dio por su poder. O sea, la piedad es un distintivo del carácter de Dios dentro de ti. Dios lo pone dentro de ti, pero tú lo tienes que desarrollar. Amén. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Entonces, esto ya se nos dio. La piedad es un atributo que debemos ejemplificar, que debemos ejercitar. Y lo vamos a ver con otros textos que lo vamos a ver más adelante. La piedad es algo que se te da y tú tienes que comenzar a usarlo, porque la piedad tiene mucho provecho en la vida de los hijos, ¿no? Una persona con características piadosas se le pueden abrir muchas puertas. ¿Por qué tú crees que a Cristo se le abrían puertas en la tierra? ¿Qué era lo que veía la gente en Él? ¿Qué era lo que veía? Veía al Dios encarnado, un misterio para todos. Dios encarnado, un misterio. Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo? La piedad hecha hombre. El misterio de la piedad. Entonces, la piedad fue algo que caracterizó la persona de Jesús en la tierra. Y la piedad fue el ingrediente esencial en cada una de sus palabras y de sus enseñanzas. Cristo, cada vez que Él hablaba, la piedad era un distintivo. Pero ojo, la piedad era un distintivo para aquel que manifestaba una necesidad, para donde la humillación estaba, la piedad estaba presente, ¿no? Donde la necesidad de reinserción, de perdón, de restauración, de transformación estaba, la piedad era manifiesta. Pero donde no estaban esos ingredientes, la piedad no puede manifestarse.
Por eso la piedad es un misterio. ¿Por qué Cristo no hizo uso de piedad con los fariseos? Porque a ellos no le habló de piedad, pero sí le habló a otros. ¿Se dan cuenta? La piedad tiene que tener un ambiente. Por eso nosotros, cuando los perversos, los malvados, de pronto aquellos que a ti y a mí nos pueden hacer daño y nos pueden hacer pasar muy malos ratos, y de pronto esa persona tiene, en su vida se abre un foco de humillación y manifiesta humillación ante ti, ¿qué tienes que hacer tú con la piedad? Manifestarla. Por tal razón, nosotros los que somos ministros y usted que es hijo, cada vez que se encuentra con personas que de pronto a usted en los años, a usted lo marcaron y de pronto esa persona se acordó toda la vida de usted. Y esa persona dijo, lo único que quiero es encontrarme con esta persona porque le hice tanto mal. Y de pronto esa persona, tú te encuentras con ella, y cuando te encuentras con ella, te pasa algo aquí dentro, así, que no te dan ganas de tener piedad, ¿no? Pero como esa persona viene con una conducta diferente y te dice, yo necesitaba verte. Porque esa persona te desarma cuando te dice, yo necesitaba pedirte perdón. Cuando tú de lo único que te acordabas era del mal que te había hecho. Entonces, esa manifestación de piedad, la que está en el cristiano, en el hijo, en el maduro, ¡pum!, se va a desatar la posibilidad de que el misterio de esa piedad que está en ti se manifieste en perdón sobre esa persona. Por eso la piedad es un misterio. La piedad es un misterio, ¿por qué? Porque te hace hacer cosas, la piedad te hace hacer cosas que tú no entiendes. Por eso es un misterio. Nadie entiende la conducta que tuvo Cristo sobre la tierra, porque Él era el misterio, Él cargaba el misterio mismo de lo que era la piedad. Y el único que la podía ejercer con toda propiedad era Él. Amén. Entonces, mire lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 6:11. Aunque la piedad es una virtud dada por nuestro Señor, debemos ejercitarnos en la piedad y batallar por ella y en ella. Mire lo que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad. La piedad es algo que hay que seguir, es algo sobre lo cual hay que conducirse. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todos estos son gracias derramadas sobre nosotros, pero tienen que ser ejercitadas. Dentro de ellas la piedad. Y en 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas y profanas de vieja, ejercítate para la piedad. Fuerte esa palabra, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercitémonos para la piedad. Entonces, la piedad es un acto de ejercicio. O sea, tú te vas a encontrar con situaciones donde la piedad va a tener que ser ejercitada, va a tener que ser ejemplificada con actos reales tuyos. Que el mundo vea que tú cargas el misterio de la piedad. Que el misterio de la piedad es algo que está establecido en ti. Ahora mire. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que en el fondo está graficado solamente en la palabra piedad. Desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Pablo usa estos dos términos, el de atleta y el de soldado, ambos necesitan ser ejercidos para desarrollar la piedad y perseverar en ella. Estos textos apelan de parte de Pablo a no abandonar el estado de gracia que hay en el ejercicio de la piedad, a crecer en el temor reverente a nuestro Señor, no dejándonos sobornar por un sistema que quiere sacarnos de la piedad para caer en la impiedad. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes que tener un espíritu lleno de piedad, lleno de temor reverente, lleno de gracia reverente hacia con tu Padre? ¿Por qué? Porque Dios va a someter a prueba tu vida a través de la piedad. Porque si tú sales de tu estado de piedad, vas a caer en la impiedad. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que altere el ADN que tú tienes de parte de Cristo, que es en su piedad, ¿cierto? En su manifestación de gracia, de favor, de honestidad, de pulcritud, de pureza. Si tú sales del estado de piedad, caes en la impiedad. Y la impiedad te da un abanico de posibilidades para caer en cualquier transgresión que va a caracterizar la piedad y no la impiedad y no la piedad. Entonces, por eso el apóstol aquí le habla
acerca de que tiene que ejercitarse. ¿Por qué? Tiene que ser un hombre paciente, un hombre lleno de fe, porque en impiedad, muchas personas caen en impiedad, ¿por qué? Por falta de fe, por falta de mansedumbre, por falta de perseverancia. Tú caes en la impiedad. ¿Cuántas personas transan su vida? Negocian lo más glorioso que está de Dios en nosotros, que es el temor de Dios. Entonces, ser distinto, la piedad te hace ser distinto. Y ser distinto en este mundo, regirse por estándares, normas y aspiraciones que difieren de este sistema, siempre es peligroso. Para una persona que abraza la piedad como el distintivo de su vida, siempre es peligroso. Siempre. Ahora, bueno es entender que no es paz lo que Cristo nos ofrece. Cristo nos ofrece gloria. ¿Acaso a los primeros cristianos Jesucristo le ofreció paz? No, Él le dijo, vendrán persecuciones, pero verás mi gloria. Ese es el tema. Entonces la piedad te hace andar en su gloria en medio de las guerras, en medio de las turbulencias, en medio de todas las problemáticas, pero es la gloria lo que se te ha prometido. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 2 y 13, el apóstol le exhorta a Timoteo y le exhorta a la iglesia. Le exhorta a la iglesia qué significa y qué implica vivir en piedad. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Ve? Ahí usa la palabra piadosamente en Cristo. Que tú vivas piadosamente, ¿qué significa? Una vida de temor, una vida de reverencia, una vida donde nadie tenga nada que decir de ti, de ningún acto inmoral, de ningún acto perverso, de ningún acto que manche tu honra, tu fidelidad, que no manche tu perfil de hijo. ¿Qué es lo que dice él? Dice, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, si tú eres una persona piadosa, tú vas a padecer. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Mantente en ese estado. Porque las personas que te persiguen, tarde o temprano, por tu perseverancia, por tu fidelidad, al final, después de despreciarte, ¿qué va a suceder? Cuando tú eres una persona estable, que no cambió, ¿cierto? Que no se lucró con la impiedad, sino que prefirió el oprobio, la vergüenza a través de la piedad, esa persona va a terminar admirándote. Porque haya hecho lo que haya hecho, no te dobló la mano. Ese es el tema. Entonces, ser distinto en este sistema es así. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. Entonces, la piedad tiene este distintivo. A nosotros no nos han enseñado a ser piadosos. ¿Y por qué no nos han enseñado a ser piadosos? Porque este sistema es perverso. Este sistema es un sistema que te enseña a ser malo. Este sistema te enseña a ser impío. El sistema te enseña a engañar el sistema. Quiero explicar eso. Cuando tú vas a un lugar y te dicen, mire, usted no puede hacer esto, porque esto dice aquí, usted no puede hacer esto. Pero si usted aplica esta ley, usted puede hacer esto otro legalmente, aunque es ilegal, pero como esta parte de acá lo garantiza y usted lo puede hacer, si a usted lo acusan, usted dice que se acogió a esto, que en el fondo es ilegal. Así hay cosas que suceden. Entonces el sistema que es impío te enseña a ser impío. Porque te pone trabas, pero además de que te pone trabas, te enseña a sobrepasar esas trabas ilegalmente, pero te dice que es legal. Y que hay que hacerlo así, que el sistema está así. Miren, yo recuerdo cuando los chicos tenían que postular a los créditos y todo eso. Yo le decía, hijo, ¿llevaste todos los papeles? Sí, papá. Oye, nosotros, pero sí, oye, como que Dios lo hacía de adrede. No nos resultaba nada. Cero crédito, cero de todo, nada. No había, lo único que le daban era el crédito. Y eso, conforme a que te vamos a dar el crédito. ¿Cómo se llama? Crédito con aval del Estado. No tenía vale, bono, nada. Y me acuerdo que yo estaba en toda la posición de que le dieran todo, no le dieron nada. Entonces, Dios a mí me enseñó que yo soy tu sustento. O sea, Dios declarándome, diciéndome, yo soy tu sustento. No confíes en el sistema.
¿Por qué? Porque el sistema a uno lo hace ser impío. ¿Por qué? Te hace abandonar tu estado de piedad y caer en la impiedad. Por eso el apóstol le dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Por qué? Porque tú te sientes perseguido por eso. El sistema es perverso. ¿Por qué? Porque tú haces todo lo que tienes que hacer. Y los chiquillos míos me decían, nosotros vemos cómo los demás engañan, llevan boletas falsas, llevan direcciones falsas, los chiquillos se cambiaban con los abuelos para decir que se habían separado y una infinidad de cosas. Y engañaban el sistema. Se lucraban, pero perdían lo más preciado, tu integridad. Perdías la piedad como tal, el temor reverente a Dios. Y nosotros los cristianos no podemos perder eso. Usted no puede hipotecar eso. Por eso cuando usted pierde la piedad en su enseñanza, usted no está calificado para hablar de Cristo. Porque hablar de Cristo se habla desde esa plataforma. Por eso yo le dije a usted que los sofistas, ¿se acuerdan? Los filósofos, los expertos en filosofía de aquel tiempo en Grecia, hablaban desde esta perspectiva, pero cuando a ellos tú los confrontabas que estaban enseñando cosas que no eran correctas, ellos se exacerbaban. Así nosotros, cuando alguien vea que tú o yo estamos entrando en prácticas que no son buenas y alguien te exhorte, escúchalo. Y manifiesta un espíritu piadoso por medio de la enseñanza. Porque la piedad tiene grande galardón delante del Señor. Amén. Entonces, la piedad como tal, ¿cierto? Como tal la piedad, los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución por este sistema. Porque este sistema no es piadoso. Este sistema no es contemplativo. Parece, ¿no? Porque todos los discursos que a nivel gubernamental se dan, pareciera ser que el sistema es comprensivo y todo, pero no es así. Entonces, la piedad te hace ver empoderado en los atributos divinos. Fue lo que las multitudes vieron en Pedro y Juan cuando estos sanaron a un hombre, ¿no? Porque Jesucristo nunca te encomendaría una tarea para la cual no estés equipado y capacitado. Por eso la Biblia dice que nos ha sido dado, ¿cierto?, la piedad. El apóstol Pedro habla que se nos fue dada la piedad. Porque Dios no podría mandarte una tarea sobre la cual tú no fueras equipado y capacitado. Por eso, en Hechos capítulo 3, versos 2 y 13, mire lo que dice. Mire lo que dice Pedro. Viendo esto Pedro, viendo que la multitud se agolpaba alrededor de ellos y les felicitaba. ¡Oh, qué grandes son ustedes, apóstoles, que sanan, que hacen milagros! Mira lo que dice el apóstol. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad? Mire, lo mismo, el apóstol después habla, ¿se acuerda? La carta que yo leí del apóstol Pedro, que él mismo habla también del poder y la piedad. La vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí lo está confirmando el apóstol antes, por eso lo exhorta después en su carta. Y él dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿No? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios por medio de la piedad en ti? Este texto lo dice. ¿Qué quiere? Glorificar a su Hijo en ti. Porque el Hijo no puede ser glorificado donde no hay un cuerpo que esté lleno de piedad. Por eso la piedad es necesaria en ti. Por eso una persona que es intemperante, una persona que es agresiva, que no tiene la vida Zoe, la vida de Cristo, no puede. Puede hablar acerca de Cristo, pero no lo imparte. Porque la impartición no es lo que tú escuchas, es lo que tú percibes de ese espíritu de la persona. ¿Te has dado cuenta que hay personas que cuando hablan tú notas su agresividad? Y te pueden estar hablando sencillamente, pero tú notas la carga de rencilla, de enojo que hay en sus palabras. Así una persona te puede estar hablando muy fuerte, pero tú puedes ver la ternura de esa enseñanza. Amén. Entonces, Pedro sabía acerca de esto. ¿Por qué Pedro sabía de esto? ¿Por qué Pedro no fue muy piadoso cuando Cristo se lo llevaba a los soldados? ¿Qué fue lo primero que hizo él?
sacó la espada, porque Pedro cortaba cabezas, ¿no? Él no sabía lo que era la piedad. Él sabía lo que era defender a su maestro, y si tenía que cortarle la cabeza a alguien, se la cortaba con tal de defender a su maestro. El Espíritu de Cristo, graficado en la piedad, no estaba en él aún. Pero después cuando Cristo viene sobre él, wow, ahí nosotros lo vemos hablando este tipo de discurso. ¿Cómo piensan ustedes que por nuestro poder o piedad son hechas estas cosas? No, porque la piedad es la virtud, el distintivo, el cual Dios usa para que Cristo sea visto en ti. Por eso cuando a ti te suceden cosas extremas, es para que el espíritu de piedad emerja de ti y la gente pueda ver a Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo mejor tú querías escuchar otra enseñanza el día de hoy, pero yo necesito que tú tengas un corazón lleno de piedad. La piedad eusebeia, es el distintivo de la vida cristiana, y la aspiración y deber de todo hijo es vivir de acuerdo a esa piedad y honestidad que caracterizó a los apóstoles. A los apóstoles los caracterizó esto. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2 dice, porque aquí a Timoteo le habla mucho acerca de la piedad. ¿Y por qué le habla acerca de la piedad? Porque los sofistas usaban la piedad como metodología para poder posicionar su vida. Por eso él luchaba con esta, por eso Timoteo tenía que tener una muy buena enseñanza, y el que sabía de eso era Pablo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dígame usted, orar por los perversos de aquel tiempo, los emperadores que eran perversos, pero el apóstol decía, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la piedad tiene que ser manifestada con acciones concretas. Por eso cuando nosotros, los cristianos, tenemos la posibilidad de que alguien nos llama, alguna persona importante del gobierno y quiere hablar con nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hablarle acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan nuestra exhortación. ¿Desde qué punto de vista? Yo siempre que me encuentro con una autoridad le digo, si Dios tiene dispuesto para usted ponerle en algún lugar, el tema no es cómo usted va a llegar a ese lugar, el tema es cómo usted se va a desenvolver en ese lugar. Le voy a volver a decir eso. Cuando yo me encuentro con una autoridad, yo le digo, mi conversación con usted no apela a que si usted sale o no sale. Si está en los planes de Dios que usted salga y sea una persona importante dentro de la ciudad, eso no es un tema que le compete a usted. Lo que a usted le va a competir es cómo usted va a desarrollar su función cuando usted esté ahí. Porque esas posibilidades no las da la gente, las da Dios. No son los votos de una persona que llevan a una persona a ocupar un sitial. Es la voluntad de Dios sobre esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener un discurso claro con esas personas. Y eso no quiere decir que nosotros somos políticos, no. Usamos esta plataforma, lo mismo que está diciendo aquí. Si tengo que orar por una persona importante, lo voy a hacer. Pero mi palabra tiene que apuntar a que el problema no es cómo usted llega ahí, el problema es cómo usted se desenvuelve ahí. Ese es el tema. Entonces, los que hemos sido llamados, ¿cierto?, a esta representación somos llamados por medio de la piedad a ser facilitadores para que se encuentren con Jesucristo por medio de esta virtud que verán en ejercicio pleno en nuestras vidas. Usted cuando la piedad de Cristo se ve en usted, usted se transforma en un facilitador de que las personas puedan ver a Cristo. En la oportunidad que usted abra el cielo estando aquí en la tierra y la gente pueda ver a Cristo en usted. Por eso, 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2 dice, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué ellos tienen que ver en nosotros que somos la representación del gobierno de Cristo sobre la tierra? Ellos lo saben. Aunque no lo reconozcan, ellos saben que nosotros cargamos una representación divina. Aunque ellos no lo reconozcan, ellos lo saben. ¿Por qué? ¿Y por qué lo saben? Porque cuando ellos ven que uno no abandona la integridad, que uno no abandona la honestidad, cuando uno anda en justicia, cuando uno obra de acuerdo a aquello, obviamente ellos, aunque no te lo digan, te honran en silencio. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner énfasis siempre. Entonces, la piedad, los que hemos sido llamados a esta representación, somos llamados por medio de la piedad a ser facilitadores para que se encuentren con Cristo. Y tú y yo, somos esa plataforma desde donde ellos verán esta gloria. Entonces, la piedad
para ir finalizando, la piedad es el distintivo de todo verdadero y nueva criatura que ejemplifica e ilustra a Dios en su vida. De la piedad brotan las verdaderas palabras y expresiones que de Cristo brotarían si Él estuviera aquí. Es el distintivo de la naturaleza de Cristo en nosotros. Y para terminar, cuando los pensadores cristianos tomaron la palabra eusebeia, ya era una gran palabra en los labios de los griegos. Ya era una palabra de altísimo nivel y comprensión. Cuando los pensadores cristianos tomaron la palabra eusebeia, ya era una palabra connotada. Pero ellos, los cristianos, la llenaron de un contenido que la hizo mucho más grande de lo que jamás pudiera ser en los labios de cualquier pagano pensador. Y la llevaron allí. ¿Por qué la llevaron allí? Porque tomaron como ejemplo el ejercicio y el diseño de la praxis de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Si nosotros caminamos de la misma forma que Él caminó, la gente verá que el misterio de la piedad dejará de ser un misterio para ser una evidencia plena en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos capacite, que el Señor nos enseñe, que el misterio de la piedad no es un misterio que hay que observar, es un misterio que hay que descubrir y vivir y llevarlo al ejercicio diario para que el mundo pueda conocer que el misterio de la piedad dejó de ser un misterio para ser compartido con aquellos que aún no logran alcanzar ese nivel.